vamos a hablar sobre lo que es la displasia de Meyer. Realmente es un tipo de displasia el cual nosotros los ortopedistas y más los ortopedistas pediátricos tenemos que tener muy en mente, ya que se puede confundir con otro tipo de patología y no puede pasar muy desapercibido, aunque su tratamiento, como vamos a ver, es algo benigno y que no influye en ningún tipo de tratamiento, pero siempre hay que tenerlo en mente para no cometer un error o tratar de dar un diagnóstico o un tratamiento falso en nuestros pacientes. Entonces, como objetivo de la charla, vamos a conocer sobre esta patología, cuál es la epidemiología principalmente de esta enfermedad, su diagnóstico diferencial con el cual hemos tenido a través de los tiempos como la duda de si eso no es, y la presentación radiográfica, cómo se puede ver y diferenciarla de otros tipos de patologías. Entonces, ¿qué es la displasia de Meyer? También llamada como displasia epifisiaria de la cabeza femoral. La mayoría de la literatura realmente la podemos encontrar más como displasia epifisiaria de la cabeza femoral y sobreañadido el epónimo de lo que es la displasia de Meyer, que es un trastorno que se manifiesta por una osificación irregular o tardía que presenta cambios a nivel de lo que es el núcleo proximal de la cabeza femoral y que es más frecuente a nivel de lo que es el sexo masculino. Suele ser asintomática principalmente en todos los pacientes que se ha presentado o cu- eh, unilateral o bilateral, donde la presentación más frecuente es que sea bilateral y su diagnóstico se ve a partir de lo que es el segundo año de vida y suele desaparecer a nivel de lo que es el sexto año sin ningún tipo de tratamiento que debamos utilizar en él. El primero que habló sobre esta patología, que fue descrita en primer lugar por lo que fue Pedersen en el 1960, ya luego Meyer en el 1964 le dio detalles a esta patología y fue quien describió como si le dio el nombre de lo que era la displasia de Meyer. Entonces, ¿qué observó Meyer? Meyer observó que aquellos pacientes los cuales se presentaban enfermedad de Pertes, ellos cursaban con una lesión a nivel de lo que era la cabeza femoral, que eran lesiones principalmente benignas y que se presentaban en pacientes más jóvenes según la presentación de lo que era la enfermedad de Pertes. Encontró que en esos pacientes que tenían enfermedad de Pertes, el 10% de todos los pacientes eran pacientes que presentaban la enfermedad, pero que evolucionaban de manera asintomática y no necesitaban ningún tipo de tratamiento. Según la fisiopatología, te dice que es desconocida, este tipo de enfermedad es una enfermedad desconocida, pero Meyer en el 1964 atribuyó que la patogenia se debía a algún tipo de trastorno circulatorio que provocaban una osificación irregular o tardía de lo que era ese núcleo epifisiario femoral proximal. Ya luego, Bathory en el 1982 habló de que eran la lesión era de un origen congénito vascular que se presentaba a nivel de lo que era la cabeza femoral. Y ya luego Kemmons en el 1989 habló de que la displasia era una displasia a nivel de lo que era una hipoplasia focal congénita de la cabeza femoral. Ya posteriormente, Harrell en el 99 nos habló sobre que existían cambios a nivel de lo que era la cabeza femoral dentro de lo que era su osificación y que realmente los pacientes se recuperaban de manera completa sin ningún tipo de tratamiento y solamente con la observación. Como cuadro clínico de esta patología hay que sospechar todo aquello paciente que presenta o cada tipo de patología que se pueda presentar lo que es la cojera. Los pacientes pueden debutar con una cojera, a veces pueden presentar un dolor que es un dolor leve y que mayormente tienen una posición defensiva o una posición antiálgica, ya que pueden sentir algún tipo o cursar con algún tipo de sinovitis a nivel de la cadera y por eso poder cursar con lo que es la cojera. Mayormente los pacientes, más del 60% se ven asintomáticos o no cursan con ningún tipo de sintomatología y algunos refieren que pueden presentar algún tipo de marcha en pato, pero es correspondiente a lo que es la cojera del paciente. Los hallazgos radiográficos, en los hallazgos radiográficos siempre se va a ver lo que es un retraso de lo que es la osificación de lo que es la cabeza femoral, sin cambios a nivel de lo que es la metáfisis femoral, solamente se ve una pequeña disminución de lo que es la cabeza femoral.
También se puede encontrar a nivel de que por eso hace muy confuso lo que es el diagnóstico con relación a lo que es la enfermedad de Pertes, ya que en este tipo de patología, aparte de la disminución de la cabeza, hay algunos pacientes que presentan una fragmentación de lo que es ese núcleo de osificación primaria, y aquí podemos ver la imagen como se ven dos núcleos compartidos a nivel de lo que es la cabeza, o ese epífisis de la cabeza femoral proximal del lado derecho. Y algunos pacientes hacen como un tipo de osificación irregular, pero sí se ven con unos contornos o un contorneado a nivel de lo que sería ese epífisis, el cual no presenta ningún tipo de alteración, sino que se ve con una forma diferente a lo que es el lado contralateral. Al paciente, si se le hace algún tipo de sonografía o estudio ecográfico, lo único que vamos a encontrar es un aumento de lo que es el líquido intraarticular dentro de aquella articulación correspondiente a algún tipo de sinovitis o un proceso inflamatorio leve, que por eso los pacientes pueden presentar lo que es la cojera. A nivel de resonancia magnética, se describe que lo único que vamos a encontrar por la resonancia es verificar bien esos núcleos de osificación primaria, donde en ellos se van a encontrar diferentes núcleos, centros de osificaciones, que ya esos, luego esos centros de osificaciones se van a osificar en uno solo y tendríamos una cadera con un contorneado normal. Para hacer el diagnóstico diferencial de esta patología hay que sospechar todos aquellos pacientes que presentan cojera en diferentes tipos de edades o en las edades de presentación más frecuentes, donde vamos a encontrar la displasia de Meyer dentro de esa edad que se presenta de 0 a 4 años, al igual que como la sinovitis transitoria de la cadera, pero siempre hay que tener presente o tener el ojo pendiente con lo que es la enfermedad de Pertes, ya que se presenta en una edad muy similar o por encima de los 4 años, entre 3 y 4 años, y que nos hace sospechar de que el paciente quizá tenga una enfermedad de Pertes y le demos un tratamiento mal dado. Entonces, diferenciar que en esos pacientes la enfermedad de Pertes se presenta de 3 a 6 años y la displasia de Meyer en menor de 4 años. La bilateralidad mayormente se presenta en lo que es la displasia de Meyer, más de 50%, y mayormente la etiología es muy desconocida con la enfermedad de o displasia de Meyer con relación a la enfermedad de Leclerc-Pertes o lo que es la enfermedad de Pertes. Y esos pacientes con displasia de Meyer mayormente son asintomáticos, cursan asintomáticos y se debe a un retraso de la osificación del núcleo femoral principal de la cabeza femoral. En esa revisión, es una revisión retrospectiva que se publicó en el 2024, realmente la más reciente, que se hizo en Sao Paulo, en Brasil, donde ellos valoraron una revisión retrospectiva de 1978 al 2023 en aquellos pacientes que se les dio un diagnóstico en primer inicio como enfermedad de Pertes. Entonces ellos encontraron 169 casos con enfermedad de Pertes, donde 20 pacientes fueron ya luego diagnosticados por ello, viendo lo que son las radiografías de seguimiento de esos pacientes y aquellos pacientes que no se le había hecho ningún tipo de tratamiento, en este caso, donde encontraron que 20 pacientes para 27 caderas presentaban lo que era la displasia de Meyers, donde aquí podemos ver cuál es esa estadificación que ellos vieron, donde esos pacientes cursaron principalmente con cojera, de un 25% para 5 pacientes, 80 con un 40 con un dolor leve en la cadera, la mayoría, un 35%, un equivalente de 7 pacientes, eran asintomáticos y con hallazgos radiográficos sin ningún tipo de traumatismo. Y el sexo masculino era el más frecuente, donde el predominio de la edad fue entre 38 meses para lo que fue su primera consulta. En este otro estudio, es un poco viejo, pero es muy bueno y que habla sobre correlación a lo que es la patología. Es un estudio prospectivo en que se publicó en el 99, que fue publicado por Harrell, el cual fue un estudio prospectivo de todos los pacientes que le enviaban a la consulta con una cojera desde el 1990 a 1997, donde ellos encontraron que 5 pacientes de los que fueron enviados por un diagnóstico de cojera, 2 de ellos fueron diagnosticados erróneamente como una osteomielitis y 3 fueron diagnosticados como una enfermedad de Perte que ya luego evolucionaron normal o una cadera normal.
y que se identificó mediante lo que fue la radiografía, una gammagrafía o estudios principalmente de eritrosedimentación y encontraron a nivel de lo que era la resonancia magnética con hallazgos normales a nivel de lo que era la médula ósea. Entonces, aquí tenemos sus análisis estadísticos donde podemos ver que en el examen físico de esos 5 pacientes encontrados que fueron mal diagnosticados, que le dieron un diagnóstico de osteomelitis y enfermedad de Pertes, la mayoría tenían limitado 13 de los 5 pacientes, lo que era la rotación interna, y principalmente no se le hizo nada a esos pacientes, solamente se le dio tratamiento antibiótico a lo que aquellos pacientes que se sospechaba de algún tipo de osteomelitis. Y como podemos ver acá, a nivel de lo que eran los estudios de imagen hallado, todo lo que era el estudio de rayos X solamente evidenciaban que había una disminución de los núcleos de osificación o aumento de lo que era el tamaño de los núcleos de osificación y una fragmentación que se podía ver a nivel de lo que era la cabeza femoral. Los demás estudios, tanto el estudio de ultrasonografía, podemos ver que la mayoría no encontró nada, eran estudios normales y un poco de líquido a nivel articular para un solo paciente. Entonces, en este otro estudio, que es un estudio retrospectivo publicado en el 2004, donde ellos valoraron lo que eran los expedientes principalmente de esos niños que eran diagnosticados con enfermedad de Leccarpentes para un total de 578 niños, con un total de 619 caderas, fueron diagnosticados con PERTES entre 1973 y 1998, donde ellos encontraron que de todos esos expedientes, viendo lo que fueron los estudios radiográficos, 17 niños tenían lo que era la displasia de Meyer para un total de 27 caderas, donde dieron un total de un 4.4 de incidencia general en su hospital para lo que era ese tipo de patología. Aquí podemos ver unos estudios radiográficos presentados en ese artículo, donde podemos ver este niño con una fragmentación a nivel de lo que era la cabeza derecha y que ya luego esa cadera osificaba o esos núcleos de osificación se osificaban entre sí y se evidenciaba una cadera totalmente normal. Ese otro paciente también publicado por ellos en su artículo, donde podemos ver esa disminución de la cabeza femoral del lado derecho con una fragmentación de la misma cadera y que ya luego evolucionó de manera satisfactoria sin ningún tipo de tratamiento. Entonces, como conclusiones, siempre hay que tener pendiente este tipo de patología, ya que es una patología benigna y aunque no le vayamos a hacer ningún tipo de tratamiento, solamente observacional, hay que tener mucho cuidado para no realizar algún tipo de tratamiento por encima o un sobretratamiento con ese tipo de lesiones. Mayormente el diagnóstico diferencial de esta patología hace pensar de lo que es una enfermedad de Pertes, pero no descarta ningún otro tipo de patología para hacer un diagnóstico diferencial como algún tipo de infección, una sinovitis transitoria de la cadera y mayormente estos pacientes suelen ser asintomáticos y el motivo de la consulta suele ser un motivo incidental, ya que se vio algún tipo de radiografía con una disminución o una alteración de esos núcleos epifisiarios femorales y que nos llegan de manera incidental, pues ya que la mayoría son asintomáticos. Y su tratamiento siempre va a ser la observación y lo que son los controles radiográficos en esos pacientes seriados para un seguimiento de lo que es esta patología. Entonces, aquí paro la grabación.